Buenas. Hola. Hola Hola, hola, Enzo, ¿me ¿cómo escuchas? estás? Fuerte y claro, ¿tú me escuchas? Genial, ahora sí nos escuchan. Habíamos tenido un pequeño problemita técnico, pero todo parece que está solucionado. Todo ya está bien, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día? Todo bien, Enzo, ya con bastante calor por acá, que se está acercando el verano. ¿Tú qué tal? Yo por acá se está acercando el frío, estamos próximos al Todo, invierno, así que estamos todo al lo contrario. contrario. Sí. Bueno, Enzo, antes de empezar, primero que todo, permíteme darte la bienvenida, Muchas un gracias. agradecimiento por haberte tomado este tiempo para compartir con nuestro equipo y nuestra comunidad. Muy agradecidos en realidad porque vamos a hablar de un tema que es fascinante, el subconsciente. Creo que Exactamente. nos vamos a quedar súper cortos, creo que ni siquiera En vamos a, tiempo, sí. si no vamos a llegar ni siquiera a un pequeño detalle para profundizarlo, pero bueno, todo se trata de compartir el conocimiento, Exacto. mostrar pequeñas pautas, brindar nuevas herramientas y antes de Exacto. empezar, obviamente el espacio está más que abierto para que podamos repetir prácticas, charlas en próximas ocasiones. Así que bueno, para empezar te Encantado. doy la palabra y es todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias también a Unity, ya por este espacio que están dando para que muchas personas más puedan conectarse con esta información, que realmente quizás a lo largo de la historia está un poquito reprimida, quizás conservada para algunos cuantos, pero ya estamos en un punto de la conciencia que esto ya se puede expandir. Y no hay que ser especial ni tener dones para poder entendernos nosotros mismos, para poder conectar con esta energía. Entonces, como resumiendo un poquito, ya centrarme un poquito ya en lo que vamos a tratar el día de hoy, que es un poquito de hablar acerca del subconsciente. De hecho, a grandes rasgos, quizás ya hay varios expositores como Joe Dispenza, ciertas personas que hablan mucho acerca del subconsciente. Entonces siento también que estamos en una parte de la humanidad en donde muchas almas, quizás encarnadas en este momento, empezaron a transmitir el mismo conocimiento, como pasó también hace un año atrás con la ley de la atracción. Muchos autores, muchas almas, muchas personas empezaron a hablar de lo mismo constantemente y siento que estamos en un punto en donde quizá la conciencia colectiva de la Tierra esté en el punto de entender su subconsciente, de entender qué está pasando en lo más profundo de nuestra mente y cómo esa parte de nosotros está comandando o está guiando nuestra realidad. Entonces muchas veces en nuestro subconsciente equivale alrededor del 90% de lo que nosotros somos o de lo que nosotros creamos realmente en nuestra realidad. Y ese pequeño 10% es lo que nosotros creemos ser. Entonces en ese 10% siempre están estas creencias de me gustaría la abundancia infinita, me gustaría el amor perfecto, la salud perfecta. Entonces, pero todo lo que estamos creando es todo lo contrario. Estamos creando enfermedad, estamos creando escasez. Entonces, porque esa parte de nuestro subconsciente es por así decirlo, es una red de tanta información que estamos trayendo, tanto de nosotros, de nuestra experiencia, de esta vida de los cero hasta la edad actual, incluso leyendo un libro, ya empezamos a autoprogramarnos con programas muy profundos. Ya sobre todo estos maestros antiguos que decían de repente que la espiritualidad y la abundancia no estaban conectadas y tenías que renunciar a uno o al otro para poder vivir en plenitud una existencia. Entonces también está la información de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿ya? Y también quizás si quieres las personas en vías pasadas, esta información también de vías pasadas. Entonces, mucha información la que nosotros estamos trayendo, pero me voy a enfocar quizá un poquito más en la parte de nosotros, de este presente. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, el niño, por así decirlo, no tiene muy bien formado lo que es el discernimiento. No tiene muy formado esa parte de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si este pequeño vio a los 5 años, a los 4 años, que su padre le golpeó a su madre, y al otro día le decía al padre que la amaba, entonces para el subconsciente de ese niño que no filtra esta información, empieza a entender que el amor realmente es peligroso, ya que puede causar daño, puede causar dolor. Y como nuestro subconsciente, o el ego podríamos decirle, también está diseñado para protegernos del dolor y el sufrimiento. Pero al igual que el universo no discierne entre lo que está bien y lo que está mal, si él cree que el amor es peligroso, porque viviste una experiencia que te causó dolor al corazón, porque viste, por ejemplo, un maltrato, del otro día le decían que lo amaban, automáticamente crea ese programa y esa creencia subconsciente. Entonces, a medida que esta persona va creciendo, este pequeño va creciendo, empieza a formar ya su discernimiento y entiende que el amor
Tiene que ser respeto, tiene que ser cuidado, tiene que ser comprensión. Entonces su parte consciente lo entiende y busca esa experiencia en su vida, pero empieza a traer justamente lo contrario, porque su primera grabación subconsciente o energética que quedó fue ese conflicto de que el amor era peligroso. Entonces pueden pasar dos cosas en ese sentido a nivel subconsciente, que vamos a traer la misma experiencia a personas que nos maltraten o que generemos el tipo de amor que cause mucho dolor o sufrimiento, o que la persona empiece a boicotearse constantemente en sus relaciones, ¿ya? Entonces va a atraer también a personas que le brinden ese tipo de información. Entonces de ahí viene también de lo que nosotros somos, es lo que nosotros estamos atrayendo, pero no es tanto esa parte que somos a nivel consciente, sino que somos en esa parte subconsciente. ¿Qué es lo que realmente piensa mi subconsciente? Entonces, como dice también hay Bruce Lipton, esta capacidad de nuestro cuerpo de producir proteínas a través de nuestros pensamientos, pasa lo mismo. Si en mi subconsciente tengo ese tipo de programación, mi cuerpo va a generar la experiencia porque es mi percepción de la realidad. Entonces empezamos a crear todo este tipo de experiencia, pasa también a nivel de abundancia. Entonces, si yo no conozco lo que es la abundancia, si siempre viví en una escasez, por así decirlo, le va a ser muy complejo a ese pequeño o a esa persona que cuando grande pueda atraer esta información, porque no está en su campo energético este tipo de información. Entonces, como te comentaba, nosotros estamos constantemente aprendiendo virtudes, por lo general, como que un propósito álmico de todos, por así decirlo, aprender, y toda experiencia que nosotros generamos también está generando algún tipo de virtud en nosotros, que yo aprendo a través de esta experiencia. O sea, de alguna forma nosotros también perdimos esa capacidad de ver la parte positiva de las cosas que nos están sucediendo, y siempre los vemos mal y empezamos a encerrarnos en esa energía, creando más de lo mismo constantemente. Entonces, a través de esta técnica que yo te comentaba, de Theta Healing, entendemos un poquito nuestro subconsciente. A través de ciertas preguntas podemos entender cómo funciona, por qué estoy creando lo que estoy creando, o por qué estoy tomando las decisiones que estoy tomando. O sea, de dónde, a qué parte de mi mente están respondiendo. Eso más o menos, no sé si se entiende, Vladimir. Claro, Enzo. Como para complementar un poco de lo que estamos hablando, porque tal vez cuando nuestra comunidad escucha el concepto teta, no Claro, entienden que estamos hablando exacto. de las ondas, ¿verdad? Y por Exactamente. eso, al hablar del subconsciente me resulta tan fascinante, porque si este tema se tocaba 50 años atrás, 60 años atrás, pues te podían tratar de loco, de Es hippie, etcétera, absolutamente. etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos una comprobación científica. Exactamente. Entonces, no estamos hablando de conceptos espirituales o Absolutamente. metafísicos, etcétera, sino que hay información científica. Ahora hablamos de neurofeedback, de neuroestimulación. Estamos hablando del cerebro y de las ondas del cerebro. Una de esas ondas son las ondas teta. Estas Así es. ondas, bueno, no sé si lo quieres complementar tú, son unas ondas que nos permiten acceder ya al subconsciente, y es donde Exactamente. enlazamos todo esto. Así que, bueno, si nos podrías hablar un poco más de estas ondas teta para Absolutamente. los que no estén tan informados de ellas. Exacto, sí, justamente nuestro cerebro, y justamente como lo decía ya la ciencia lo confirmó, todos estos procesos de electricidad que produce nuestro cerebro van basados en frecuencias, cuando que va de delta hasta gamma, que son los puntos más altos justamente en donde ya nuestro cerebro entra en procesos de estrés bastante alto. Quizás ese onda cerebral o esa frecuencia de electricidad en nuestro cerebro aún no está totalmente dominado, controlada por nosotros, pero es de mucho estrés, o sea, son muchas funciones neuronales que empiezan a conectar, y como ejemplo te puedo dar quizá un ejemplo de cada uno también, Vladimir. Entonces, cuando entramos, no sé si te has fijado, cuando hay un incendio en una casa, está la madre con sus dos pequeños, y sale la madre sola, ya, si te fijas, y cuando sale su madre afuera, entiende que estaban sus dos hijos adentro y los dejó adentro. Entonces, el estado cerebral gamma es un estado de supervivencia, ya, que nos lleva a solamente enfocarnos en nosotros, cómo sobrevivir nosotros. Y como es una estimulación de tanto estrés, perdimos la noción del exterior y solamente nos enfocamos en nosotros. Un poquito más abajo podemos encontrar las ondas beta, ya que justamente se dividen en tres, que están las betas bajas, que puede ser como estamos nosotros ahora, compartiendo información, enfocado en los estímulos externos, tomando atención. Cuando estas ondas empiezan a elevarse, empezamos a estresar. Ya empieza el estrés, que son como las medias a las altas, estas frecuencias un poco más complejas, y generan estrés, o sea, está ahí justamente el proceso de enfrentar o huirnos, que constantemente estamos enfrentando y que le hace tan mal al cuerpo a nivel del sistema nervioso, el sistema inmune.
Un poquito más abajo podemos encontrar alfa, que es cuando ya solamente nosotros con el acto de cerrar los ojos quitamos estímulos a nuestro cerebro. Y cuando tenemos menos estímulos, somos capaces de irnos un poquito más hacia nuestro interior. Ya las frecuencias son mucho más bajas, apto para la meditación, el estado alfa también en cierto punto para la regeneración celular también. Y un poquito más abajo, que es justamente la onda que estábamos comentando con Vladimir, es la onda cerebral teta, que son de ya unas frecuencias muy lentas. Ya la oscilación es mucho más amplia, y el estado teta es el estado del subconsciente. Es lo que buscaban los tibetanos, los budistas alcanzar en horas y horas de meditación. Actualmente, y gracias a la conciencia actual y a todos los estudios, nos estamos dando cuenta que podemos acceder fácilmente a este estado cerebral, que es un estado de sueño, ¿sí? Es un estado del subconsciente, y es reconocido como el estado más espiritual que existe en nuestro cerebro, en donde realmente empiezan a funcionar y a regenerarse las células de nuestro cuerpo, y también tenemos acceso a información más antigua. Es la misma onda cerebral que también usaba la gente que hace hipnosis, de hecho aún la sigue usando, ese estado cerebral teta, para ir a estos recuerdos del pasado, para ir a buscar esta información. Y justamente se puede acceder de forma fácil, práctica, ya justamente en este entrenamiento que te decía de esta técnica que usa la onda cerebral teta, justamente aprendemos a usar esta onda cerebral de forma consciente, y adentrar estos recuerdos, y lo cual justamente ya está avalado por la ciencia. Un montón de científicos y médicos ya saben las influencias de estos estados cerebrales. Totalmente. Y como lo comentas muy bien, tenemos una capacidad que desconocemos, un poder que desconocemos, pero Exacto. tan solo enfocando un poco de nuestra atención, dedicando tal vez 10 minutos al día, podemos experimentar unos cambios exponenciales en todo lo que es nuestra vida. Entonces, ahora te extiendo esta pregunta. Una vez que sabemos esta información, ¿cuál es nuestro siguiente paso? ¿Cómo podemos acceder a nuestro subconsciente? ¿Cómo podemos ejecutar esta técnica? Ya, mira, perfecto. Aquí, como te comentaba, también un pequeño ejercicio también para entendernos. O sea, son ciertas preguntas, de repente es tan simple, las respuestas están ahí en nosotros mismos quizás, pero simplemente hay que saber preguntarnos. A veces quizás esperamos grandes respuestas, grandes problemas, y el universo es bastante simple. En nuestro subconsciente también hay que llevarlo, que es como un niño que te quiere cuidar de no vivir alguna cierta experiencia. No como decían quizás muchos maestros antiguos, que el ego, la mente está peleada con el corazón. Al contrario, el ego cuida tanto al corazón del sufrimiento y del dolor que al final lo ama mucho, pero crea ciertas experiencias ya para evitarlo. Y esas experiencias no las ve ni malas ni positivas. Si esa experiencia de boicotear tus relaciones le sirve para no sufrir el desamor, créeme que las va a seguir experimentando, pero no lo hace de malo, sino de tu primera impresión. Entonces, ¿cómo lo podemos? El siguiente paso es entendernos. Por ejemplo, podemos hacer quizás ese ejercicio, que la gente piense un poquito también, un poco ahí conectar en qué problema hay en tu vida. Por ejemplo, tengo tal problema en mi vida, tal situación en mi vida. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de un jefe. Ya tengo el problema que mi jefe me trata mal todos los días, no valora mi trabajo, me exige demasiado. Puede estar el problema de la persona, que puede ser un problema bastante común en muchos. Entonces, es preguntarle a la persona que cierre sus ojos justamente para poder bajar la frecuencia de su cerebro, las vibraciones, las ondas, y preguntarse, ¿cuándo fue la primera vez que alguien me trató mal? Automáticamente nuestro cerebro se va a dirigir al pasado. Por ejemplo, se recordó que a los 5 años su padre la trataba mal. ¿Ya? Si te fijas, hay una conexión en que la empiezan a tratar mal en el presente con este evento del pasado. Y para el subconsciente, para la mente profunda, no hay diferencia entre si algo pasó hace 100 años atrás, algo está pasando ahora o algo está pasando en el futuro. Realmente está pasando todo en el instante. Lo empieza a recrear una y otra vez, y eso ocupa bastante capacidad cerebral, que justamente nos impide crear la vida que estamos buscando. Entonces esa persona, cuando ya encuentra su primera vez que esto le pasó, tiene que hacerse la pregunta, o invitarla a hacerse la pregunta, ¿qué aprendió de esa experiencia? ¿De qué aprendiste en ese momento, a los 5 años, cuando tu padre te trataba de esa forma? Y es muy posible que la primera respuesta de la persona sea nada. Es imposible que yo aprenda algo a través de una experiencia que me trataron mal. Pero hay que estimularlo un poquito más, motivarlo un poquito más. Pero si hubieras aprendido algo, ¿a qué te motivó esa experiencia en tu vida? Y quizás la persona te puede decir, me sirvió a hacer las cosas bien, porque siempre hacía las cosas mal. Entonces, ¿qué hace el subconsciente? Entiende que si la tratan mal, va a hacer las cosas bien, y es su primera impresión del subconsciente, que para hacer las cosas bien, tienen que retarla, tienen que regañarla, ¿ya? Y eso también le va a generar amor, una ganancia de amor, que claro, estoy haciendo las cosas bien, ahora ya no me retan, ahora me aman.
Entonces, cuando esa persona empieza a crecer, empieza a repetir los personajes. Pero bueno, la experiencia con otros personajes, por así decirlo. Entonces, y después preguntarle, ¿qué estás aprendiendo ahora con que tu jefe sea así? Y justamente es lo mismo que aprendió cuando pequeña, hacer las cosas bien. Entonces, pero necesita ese estímulo externo que le esté recordando cómo lo aprendiste en el pasado. Entonces, cuando nosotros podemos desenredar esas redes todas conectadas de nuestro subconsciente, le damos la capacidad también de entenderlo, ¿ya? Y una de las capacidades que nosotros tenemos para sanar es cuando nos comprendemos, cuando nos entendemos por qué nosotros vivimos esa experiencia, por qué estoy creando esa experiencia. Entonces, ahí liberamos mucha capacidad cerebral para empezar a cambiar. Entonces, el subconsciente dice, wow, es verdad. Como ya tienes discernimiento, sabes que esa experiencia no te era muy beneficiosa en estos momentos, pero sí te sirvió en el pasado para poder sobrevivir. Entonces, todas esas experiencias son de sobrevivencia. Yo sobrevivo para hacer las cosas bien, en ese caso específico, a través de esta experiencia que viví con tal persona, que me enseñó esto. Entonces, la primera pregunta es cuándo comenzó, de qué me sirvió en ese momento esa experiencia. Cuando lo entendemos, abrimos capacidad para la sanación. Después la traemos al presente, de qué me está sirviendo ahora. Es muy posible que le esté sirviendo para lo mismo. Y la otra pregunta que siento que es muy importante también para trabajar justamente en los 3 tiempos, ya que realmente comprenden un solo tiempo, pero como este mundo está dividido. Entonces la otra pregunta es, ¿qué pasaría si tú ya no tuvieras una persona que te tratara mal siempre? ¿Ya? Si ya no tuvieras esa experiencia en tu vida, ¿cómo sería tu vida? Y es muy posible que empiecen a aflorar más cosas. Por ejemplo, quizás haría todo mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene esa motivación externa que le estén orillando o presionando para que la persona empiece a hacer las cosas de esa forma, por así decirlo. Entonces, si te fijas, está todo conectado. Si empezamos a entender los tiempos también, que todo comienza quizás en el pasado, que realmente es el mismo instante presente, es en el origen, por qué no está sirviendo hoy en nuestro presente, y qué pasaría si ya no tuviera esa experiencia en mi vida. Y esto lo podemos llevar también, Vladimir, a todo orden de cosas, también temas de la abundancia. O sea, ¿por qué no estoy siendo abundante ahora? ¿Ya? ¿Por qué no estoy creando todo el dinero que me gustaría crear en mi vida? Entonces la pregunta es cómo se siente la persona a través de eso. No, me siento frustrada, me siento limitada. Entonces preguntarle a la persona, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste limitada en tu vida? Quizás tenía un padres muy exigentes, muy sobreprotectores, que quizás la limitaban en su expresión. Entonces le podremos preguntar a esa persona, ¿y qué aprendió cuando sus padres la limitaban cuando era pequeña? Quizás también aprendió a hacer las cosas bien, quizás aprendió a ser más precavida, ya también puede ser. Entonces, si ahora es abundante, va a ser todo lo contrario, si te fijas, porque le va a dar esa libertad. Pero ella, para mantenerse equilibrada, necesita no ser libre, y quizás la abundancia para ella le está generando libertad. Entonces, si te fijas, en el presente también le está ayudando a seguir haciendo las cosas bien, y quizá en el futuro preguntar, y si fueras abundante, ¿qué pasaría? No, me iría de fiesta, gastaría en exceso, si te fijas, y ahí empezamos a encontrar información en su subconsciente de por qué no está creando ciertas cosas que le gustaría vivir en su vida. Y si te fijas, el subconsciente no está haciendo nada más que cuidarte de irte a excesos o de experimentar algo que te haya dolido, que te haya incomodado. Entonces, cuando empezamos a entender nuestra mente profunda, y empezamos a trabajar con ella, porque ella empieza a entender que quizás no nos tiene que proteger tanto, ¿ya? Y podemos, allá al entenderla, empieza a trabajar para nosotros, no contra nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa parte del ego, de la mente o del subconsciente nos sirve bastante y que solamente está ayudando a protegernos, y la empezamos a redireccionar hacia realmente lo que nosotros queremos, podemos lograr cosas realmente increíbles en esta realidad. ¿Por qué? Porque tenemos la unión de esa mente y del sentimiento, del pensamiento y el sentimiento, y podemos crear esa emoción y crear los químicos en el cuerpo y cambiar la percepción de nuestra realidad a través de eso. No sé si se entiende, Vladimir. Sí, es súper claro, y creo que es clave, das en el punto, porque algo que he notado por las preguntas que nos han hecho antes de esta llamada, e incluso ahora mismo en el chat, es que la gente sabe que el subconsciente puede jugar en su contra, puede sabotearlos de alguna manera, pero el enfoque de ellos es o huir del subconsciente, ignorar el subconsciente, Exacto. darle la vuelta al subconsciente, y creo que no es de lo que estamos hablando. Como bien dices, es un proceso de autoconocimiento, autodescubrimiento y redirección. El subconsciente debe trabajar para ti,
Deben trabajar en Exacto, equipo. No es que uno va a ir por un lado y otro por el otro. No, tienen que hacer un equipo y lograr y dirigirte hacia lo que deseas. Y creo que exacto, también, como lo comentabas, estamos muy condicionados por el pasado. Y no es solo por el pasado, nuestra infancia, sino que tal vez nuestros padres, nuestros exacto. abuelos trasladan esas mismas limitaciones de generación tras generación y también hay una influencia ahí. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad e incluso la obligación de tomarnos este tiempo, trabajar en nosotros y alinear nuestra mente consciente, nuestra mente subconsciente hacia lo que en realidad deseamos. Exactamente, y justamente ahí que tocas todo el tema de nuestros ancestros, nuestros padres, las líneas genéticas, de repente nosotros estamos cargando mucha información de ellos que ni siquiera sabemos, y está justamente en nuestro subconsciente. De repente la persona puede tener X problema, ya quizás, vamos a poner el mismo ejemplo, ya para que quede un poquito más claro también, ya de dónde viene, por ejemplo, que alguien te maltrate o que te exija tanto, quizás del padre, pero quizás si lo llevamos un poquito más atrás, quizás el padre de ese padre era igual. ¿Ya? Entonces ya ahí se está cargando esa información a nivel genética. Entonces de repente es preguntarle a la persona también, pero tú desde tu perspectiva, ¿de qué crees que le sirvió a tu padre que a él lo trataran mal, por ejemplo? ¿Ya? Ya ahí empieza a abrir esa puerta en el subconsciente. Ah, él aprendió a ser responsable, aprendió quizá a cuidar de nuestra familia, aprendió a trabajar a través de esa experiencia de que lo trataran mal. Y era muy común que antes para que trabajaras así te trataban un poquito mal. Entonces, si te fijas, hay un aprendizaje de por medio. Entonces, ¿por qué cuesta a veces tanto cambiar nuestro subconsciente? Porque hay ganancias secundarias. Lo mismo pasa con la enfermedad. Ya voy a tocar un poquito quizá ese tema como el subconsciente también está creando. Voy a poner uno de los casos que más me toca trabajar, que son cáncer, ya por lo general cáncer de mama por lo general, y hay un patrón bien específico también en esa experiencia, Vladimir, que es, por ejemplo, las mujeres por lo general que tienen la tendencia a generar este cáncer de mama es cuando hay un quiebre amoroso en la relación, ya generan esto, pero ¿por qué lo generan? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, lo que he descubierto en los varios casos que he tratado es justamente mantener a su pareja con ellas, ya no perder justamente este amor, esta familia que ellas crearon. Entonces, por eso están estas enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque generan una ganancia secundaria bastante alta. Quizás esa persona nunca supo lo que era el amor incondicional, nunca supo lo que era sentirse amada, cuidada, respetada por sus programas, por sus creencias de la niñez o ancestrales también. Entonces, esa persona cuando llega a ese punto que va a vivir nuevamente esa experiencia de desamor, que se van a separar, automáticamente el subconsciente entra en alerta y crea una experiencia. Ya la mayoría de las veces son enfermedades. Entonces preguntarle a las personas, si que hay alguna de las personas que está el día de hoy acá, de qué momento se generó esa enfermedad. ¿Cuándo te le diagnosticaron? ¿Qué experiencia emocional estaba pasando en tu vida cuando desarrollaste tal enfermedad? Lo más probable es que haya sido problemas, estrés, temas con el trabajo, cambios, problemas amorosos por lo general, y de empezarle a preguntar a la persona, ya, pero ¿de qué te sirve esta enfermedad? Ahí sí automáticamente la respuesta es no me sirve de nada, ¿ya? Pero siempre hay una ganancia secundaria, quizás no te gustaba el jefe donde estabas y ahora el seguro te está pagando y no tienes que ver a tu jefe todos los días. Y eso es una gran excusa para mantener una enfermedad para el subconsciente. ¿Ya? No es que desde que yo tengo esta enfermedad, mis hijos, por ejemplo, esa persona tiene a los hijos lejos, se empezaron a preocupar de mí. Mi familia, mi papá, que quizás nunca me puso atención, me empezó a poner atención. Y se te fija, empiezan a aprender virtudes, lo que es el amor incondicional, lo que es el cuidado, lo que es el amor propio. Entonces empezaron a cuidar, ya empezaron a tomar medicamentos, quizás tener un orden, alimentarse de mejor forma, o buscar algún tipo de terapia alternativa, meditación, o cualquier tipo de experiencia diferente. Entonces, si te fijas, la enfermedad está generando muchas experiencias positivas al mismo tiempo, que te está generando quizás en la parte consciente, que es el 10% que no te gusta, que te limita, pero la ganancia es más grande que las cosas que estás perdiendo a través de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender, no por qué me pasó a mí, sino que para qué me está pasando a mí, empezamos a abrir justamente esta capacidad de nuestro subconsciente para empezar a entender de por qué estoy creando estas experiencias, ya de qué me están sirviendo. Genial, Enzo. Hay una pregunta que nos han hecho y que me llama bastante la atención porque consultan cómo hago para abrirme al subconsciente. Creo que puede ser, como lo preguntan, puede ser que hay miedo de Exacto. enfrentar a lo que hay en el subconsciente. Tengo una amiga que le dice candados,
que tiene candados emocionales, pero ¿qué les Justamente. dirías a estas personas que tienen como ese rechazo, tal vez precaución, miedo? ¿Qué les recomendarías a ellos? Sí, y justamente pasa eso porque el subconsciente, por así decirlo, Vladimir, es como que encapsula, y eso como candado justamente, o sea, es una forma de energía que encapsula un recuerdo muy doloroso y lo lleva a lo más profundo, ya para no tocarlo. Y es por eso que pasa de repente, Vladimir, que hay personas, tú les preguntas, ¿y cómo era tu niñez? No me acuerdo. Ya, porque está tan profundo, está tan escondido ese recuerdo para no ser tocado, porque si se toca va a generar dolor, obvio. Y realmente a lo que le tenemos miedo es el sufrimiento. ¿Ya? Porque este mundo, quizás nosotros al ser chispas divinas de la creación o como lo quieran llamar, dependiendo de sus creencias y religiones, estamos viviendo en un mundo que a veces puede tornarse muy cruel. Entonces el subconsciente evita el dolor y el sufrimiento constante en nosotros, creando cierta experiencia. Entonces, ¿cómo podemos abrirnos a esta energía del subconsciente? Quizás es preguntándonos simplemente, o sea, ¿de qué me sirve esto? Trata de buscarle siempre lo positivo a lo que hay en tu mente. Ya, entonces, por ejemplo, partiendo de la base, ¿por qué creo que es difícil entrar al subconsciente? Y cambiar simplemente la pregunta, ¿y qué pasaría si yo pudiera entrar? ¿Ya? ¿Con qué me encontraría? Ya empiezan a surgir miedos, ¿ya? No, con mi verdad, quizás tendría que asumir la responsabilidad de por qué estoy creando la vida, y ahí son los miedos como más grandes que podemos encontrar, Vladimir. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a culpar al otro. Entonces, cuando empezamos nosotros a entender de que nosotros estamos creando esto por una experiencia que pasó a los 5 años, automáticamente somos responsables. Entonces, cuando nos cuesta un poquito entrar a nuestro subconsciente, es quizás que hay un conflicto con la responsabilidad de lo que yo estoy creando en mi vida. Entonces, el proceso de preguntarnos para qué me sirve, ya por qué estoy creando esta realidad, siento que es la mejor forma de entrar al subconsciente. Quizás al principio habría que presionarnos un poquito más de lo normal. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nuestro subconsciente pueda traer esas respuestas positivas a la parte consciente. Porque la primera respuesta instintiva es que nada es positivo, porque estamos acostumbrados a ver todo lo negativo de partida. Entonces yo lo que les recomendaría es empezar a practicar ver lo positivo en todo. ¿Ya? ¿Qué es lo positivo de tu día? ¿Qué puedes agradecer? Ya entran las virtudes también, como el agradecer y el gran impacto también que tienen en nuestras células, el estar agradecimiento constantemente. Entonces, más que nada, las preguntas, preguntarnos constantemente y tener la capacidad de ver lo positivo, aunque estés viendo todo negativo, pero enséñale a tu cerebro que hay cosas positivas detrás de eso también. Genial, Enzo. Y una pregunta que nos han hecho, el tema de las preguntas, vamos a, o sea, como lo quieras abordar, lo hacemos como Sí. ritual, como meditación. ¿Qué recomendaciones le das a esas personas que están preguntando cómo realizo estas ¿Cómo preguntas? hacerlo? Exacto. Claro, mira, por lo general la mayoría de las personas está acostumbrada a esa parte de la meditación, tener su espacio, podemos seguir el mismo curso, por así decirlo, pero quizás no llevarlo tan estricto, también puede ser simplemente si vas en el metro, ya, o si tienes un rato para estar tranquilo, es suficiente. Lo que les recomendaría justamente es recordarle al cuerpo que estamos tranquilos, que estamos a salvo, y eso simplemente podría ser cerrando los ojos y empezar a respirar lento, ¿ya? Porque nuestras células y nuestro cuerpo subconsciente entiende que al momento de respirar lento estamos seguros y a salvo. Y eso nos va a traer esa tranquilidad, esa calma, y ahí preguntarnos, quizás tener un cuaderno, ¿ya? ¿Qué problemas tengo hoy en mi vida? Ya después que te relajaste, que te tranquilizaste un poquito, ¿qué problemas tengo en mi vida? Ya tengo quizás un problema con mi jefe, volviendo al mismo ejemplo. Y preguntarte, ¿cuándo comenzó esto? Y nuevamente cerrar los ojos, tranquilizar la mente, que automáticamente va a bajar a alfa o a teta. Entonces la persona va a empezar a traer esos recuerdos. ¿Cuándo fue la primera vez? Quizás le venga un recuerdo a los 15 años, pero quizás esa no es la primera vez. Si no, se vuelve a preguntar, ¿cuándo fue realmente la primera vez? Y espera el recuerdo. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente o nuestra mente está diseñada para responderlo todo, al igual que el universo. Siempre va a traer una respuesta, siempre va a buscar algo que está ahí. No inventa nada porque tiene un registro de todo. Entonces traen esa pregunta y cuando se trae esa respuesta, esa experiencia, a veces quizás se activan ciertas memorias, porque empiezas ya en las partes más profundas que estaban escondidas en tu subconsciente. Y es preguntarte, ya, pero yo ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me enseñó que mi padre fuera de esa forma cuando yo tenía 6 años? Y empezar a buscar los aprendizajes. Y quizás a la mayoría de las personas sí les gusta escribir, plasmarlo de alguna forma. Entonces escribir, ya aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto. Entonces, meditar un poquito, reflexionar un poquito en esa energía, que realmente esa experiencia no fue tan mala como la percibió el consciente,
sino que fue la forma en que esa persona pudo aprender esas virtudes, quizás a ser fuerte, a ser valiente, a tener coraje, que son las energías que le han ayudado a evolucionar y a ser quien son realmente. Y después quizás a esta persona, el otro ejercicio que les podría recomendar, es imaginar que simplemente ponen a esta persona que las dañó en ese tiempo frente a ellos y agradecerle todos los aprendizajes. Cuando nosotros agradecemos algo, automáticamente empieza a dar el paso al perdón nuestro subconsciente, porque siente que esa persona le dio algo y no fue tan malo como realmente lo interpretó. Y entonces ya después de eso preguntar, puede escribir la pregunta, puede hacer la persona, y preguntes de qué me está sirviendo ahora, qué aprendo yo de esta experiencia hoy en este momento, ¿ya? Y buscar más aprendizajes. Y quizás si ya lo quieren llevar al futuro, si yo ya no tuviera esta experiencia en mi vida, ¿qué es lo peor que me podría pasar? ¿Ya? Y ahí nuevamente empezar a integrar eso, entenderlo, para empezar a soltar justamente esas programaciones que ya no sirven. Y ahí redireccionar, o sea, realmente ya aprendí esto, ya tengo estas virtudes porque la aprendiste, pero no la aprendiste de una forma muy, muy suave, muy amorosa, pero al momento de agradecer ya empezamos a soltar esa información y nuestro subconsciente entra en un proceso de liberarse, ya de liberar información y puede empezar a cambiar tu realidad muy rápido también cuando lo entendemos. Ahora que tocas el tema de liberar información, Enzo, hay una pregunta que nos dicen, ¿cómo yo sé que he accedido al subconsciente? ¿Cómo Perfecto. responderías esto? Cuando nosotros llegamos a ese recuerdo antiguo, ¿ya? Ese recuerdo que no está consciente en tu momento. Por ejemplo, en tu consciente, nosotros nos estamos fijando en el presente nada más. ¿Ya? El presente, ¿qué? Que mi jefe me está tratando mal, que salgo a la calle y una persona me trató mal o me insultó. Ese es tu presente. Ese es tu consciente. ¿Por qué? Porque está en tu realidad actual. Pero cuando nosotros nos preguntamos cuál es la primera vez que esto ocurrió, automáticamente te vas a los recuerdos del subconsciente. Recuerdos que ya pasaron, que quizás ahora no me estoy recordando, pero cuando yo cierro los ojos, bajan las ondas de mi cerebro y me hago la misma pregunta, mi cerebro va a traer un recuerdo antiguo. Y eso ya es el subconsciente. Cualquier cosa que esté alojada en mis recuerdos pasados ya es información subconsciente, información más profunda. Entonces, Oye, de Enzo, esa forma. disculpa. No, Sí. sigue, no te quise No, interrumpir. no, justamente eso. Ya te decía que justamente esa era información que ya está en tu subconsciente, que está más atrás. Vale, y me encanta tocar este punto porque algo que veo de manera muy repetida es que hay personas que temen también recordar, como lo decíamos antes, enfrentarse al subconsciente, pero por alguna razón no son, bueno, disculpa la redundancia, conscientes de que todas las respuestas están ahí, porque Exactamente. tienes toda la información que necesitas dentro de ti. Y muchas personas no llegan como que a darse cuenta de esto y creen que lo que van a encontrar puede ser algo malo, puede ser por miedos, por traumas, etcétera, pero Justo. necesitamos abrirnos a ello porque todo está dentro. Tal vez tu mente consciente, tu mente más racional, cuando te haces una pregunta, te puede intentar sabotear, influenciar, pero si surge algo de ahí, tienes que hacerle caso, seguir trabajando, seguirlo explorando y al final del día se va a llegar a donde estás deseando. Exactamente. Justamente lo que dices tú. Están esos miedos de repente y faltarían quizás ciertas virtudes de repente. ¿Ya? ¿Qué aprendo yo con dudar de mí quizás? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy desarrollando? También podemos preguntarnos eso. Porque muchas personas quizás a través de sus sistemas de creencia han perdido mucho el poder en ellas mismas. Entonces, eso también es algo bien interesante porque realmente somos seres que tenemos la capacidad y justamente como dices tú, todas las respuestas están en nosotros mismos, ¿ya? Todo el conocimiento está en nosotros mismos, simplemente hay que saber cómo preguntar, ¿ya? ¿Cómo me pregunto? En vez de quejarme, preguntarme ya, pero ¿qué estoy aprendiendo de esta experiencia? ¿Qué me está enseñando esta experiencia que estoy viviendo? ¿Por qué la estoy creando? Entonces en el momento, cuando nosotros somos responsables y nos hacemos cargo de que cada decisión, cada acción, cada persona que yo me topo en mi vida, que me trate bien, que me trate mal, es una proyección mía de mi subconsciente. Entonces, ¿por qué yo sigo atrayendo a ese tipo de persona? ¿Quién me está recordando del pasado? ¿Quién me trataba de esa forma? ¿Qué yo aprendo a través de esa experiencia? Entonces, cuando nosotros de repente perdemos el poder, depositamos el poder en el otro, quizás en el terapeuta, quizás en el coach, quizás en la persona que lo consideramos maestro espiritual, pero no sabe nada más que lo que mismo sabes tú, o sea, realmente, ¿quién más te va a conocer mejor a ti que tú mismo?
Entonces, está ahí todo el conocimiento. Si yo me pregunto, puedo acceder a esto y enfrentarte de repente a esos miedos y preguntarte, ya si la piedra de tope quizás son esos miedos, es preguntarme, ¿qué pasa si yo atravesara ese miedo? ¿Cómo me sentiría? Preguntarle a mi mente, a mi cerebro. Ya quizás me causaría, quizás realmente el miedo que tengo es al sufrimiento y al dolor. Entonces, obviamente voy a evitar la información de mi subconsciente que toda está guardando justamente dolor y sufrimiento. Entonces, de repente es preguntar si yo qué aprendo a través del dolor, del sufrimiento. No, soy mejor persona. Entonces necesita esos recuerdos del subconsciente de dolor y sufrimiento y atraer dolor y sufrimiento en su exterior para seguir siendo buena persona. Ya, si te fijas, todo va a traer un aprendizaje positivo. Es lo mismo que pasa de repente, Vladimir, con las personas que botan basura a la calle. Personas que ensucian, y está la otra parte que resiente a las personas que botan basura en la calle y se enojan. Pero pregúntate, ¿pero de qué te sirve que esa persona bote basura a la calle? Me sirve para ser mejor persona, para cuidar el medio ambiente. Entonces, si te fijas, están creando experiencias para motivarse. Entonces, no es la forma correcta de sanar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siguen necesitando personas que sigan ensuciando para que ellos puedan seguir haciendo las cosas bien. Entonces, como dice un maestro por ahí, si el sacrificio, si el dolor te hace buena persona, el dolor y el sacrificio va a ser tu maestro a lo largo de tu vida. Obvio, lo vas a seguir creando una y otra vez. Entonces, preguntarme, ya, pero ¿por qué yo estoy necesitando que esa persona ensucie para que yo haga algo positivo en mi vida? ¿Ya? Entonces, ahí ya tu mente va a empezar a traer información de por qué yo estoy necesitando esa persona tóxica en mi vida para yo hacer algo positivo en mi vida. ¿Ya? Si te fijas, todo es una proyección de nosotros. O sea, ¿por qué yo le reclamo al gobierno? ¿Por qué le reclamo al gobierno que sea injusto? ¿Quién fue injusto la primera vez contigo en tu vida? ¿Qué estás proyectando a través de esa energía? No, mi papá fue injusto, por ejemplo. ¿Ya? Si te fijas, entonces toda experiencia, todo presidente, toda ley, toda forma que nosotros es una proyección de la conciencia colectiva de muchas personas que tienen la misma herida. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de cambiar el mundo? Trabaja en ti. ¿Por qué? Porque ya no vas a necesitar ese exterior que te esté reflejando esa información que hay en ti. Entonces, es preguntarte un poquito más, o sea, ¿de qué me está sirviendo todo esto? ¿De qué me sirve tenerle miedo a mi subconsciente? ¿De qué me sirve quizás no ser abundante? ¿Ya? ¿De qué me sirve no haber perdido mi poder y que el otro decida por mí? Quizás así evito equivocarme, porque cuando me equivocaba me castigaban cuando pequeño, entonces prefiero que el otro decida por mí y accione por mí para yo no tener esa responsabilidad. Nuevamente volvemos a la responsabilidad. Entonces, si te fijas, es preguntarnos un poquito más y entender de por qué estoy necesitando cierta experiencia en mi exterior para yo generar algo positivo. Totalmente. Es profundo, pero hay que afrontarlo y respondernos. Exacto. Y está ahí. Ay, Enzo, que es súper interesante el tema. Lástima que viendo la hora ya casi se nos fueron los 45 minutos. Pero antes de cerrar esta fantástica llamada, esta fantástica actividad contigo, quisiera por favor que nos recordaras la actividad que mencionamos antes. Perfecto. Para aquellos que se han incorporado más tarde a la llamada tengan la oportunidad de también hacer el ejercicio. De hacerlo. Exacto, perfecto. Entonces, bueno, a todas las personas que estén escuchando, entonces justamente que cierren un poquito sus ojos si no están escuchando, que empiecen a respirar un poquito lento, y vamos a hacer el ejercicio paso a paso, que respiren lento, y eso nos va a ayudar justamente a tranquilizar nuestro cerebro, a bajar las ondas cerebrales, y pensar un poquito en algún problema que están teniendo actualmente en su vida, ya sea enfermedad, físico, ya sea emocional, ya sea espiritual, cualquier tipo de problema, y traerlo al consciente, ya, o con tal persona. Y en ese momento, cuando ya tenemos enfocada nuestra atención en el problema, preguntarnos, ¿cuándo fue la primera vez que esto me pasó en mi vida? ¿Ya? ¿Cuándo fue la primera vez que quizás me trataron mal? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí la injusticia? ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a este pasado de la primera vez, nuestro cerebro nos va a traer información subconsciente automáticamente de ese pasado. Entonces, cuando encontramos la primera vez en nuestro cerebro es preguntarnos, pero ¿yo qué aprendí de esta experiencia en mi vida del pasado? ¿Qué me enseñó de positivo? Y empezar a enumerar las cosas positivas que aprendiste, al menos 3 en las que se recomienda. Quizás vas a encontrar 2 muy fácil, pero la tercera tiende a costar un poquito más porque está un poco más conectada con virtudes. Entonces, preguntarnos, ¿qué aprendí a través de esta experiencia antigua, de ese momento de mi vida? ¿Qué me enseñó? Entonces, cuando nosotros ya encontramos esto, como te comentaba hace un ratito, es poner a esta persona que te causó ese dolor y sufrimiento frente a ti y agradecerle lo que te enseñó.
¿ya? Gracias por por haberme enseñado quizás a ser más fuerte. Quizás no fue la forma correcta, pero sí fue la forma en que yo lo pude desarrollar en mi vida y realmente te sirvió a lo largo de toda tu vida. Después de ese ejercicio de visualización o de imaginación es volver al presente más que nada y preguntar, ¿y ahora de qué me sirve esta experiencia en mi vida? ¿De qué me sirve esta enfermedad? ¿De qué me sirve esta persona que me la está haciendo pasar mal? ¿De qué me sirve ver la injusticia en la televisión, en las noticias, ya o cualquier experiencia del presente? Y nuevamente empezar a buscar aprendizajes. ¿Qué estoy aprendiendo a través de esto? Entonces, si te fijas, esa parte subconsciente la estamos trayendo al consciente, ya lo que yo estoy aprendiendo. Y después llevarla al futuro. Si esa experiencia ya no existiera en tu vida, si la injusticia ya no existiera en tu vida, ¿qué es lo peor que te podría pasar? No, si no hay injusticia, entonces no tendría motivaciones para defender al otro, por ejemplo, o para cuidarme, o para cuidar al otro. Entonces ahí también vamos a empezar a desencadenar muchas cosas que estaban en el subconsciente aprendiéndose, pero los vamos a redirigir a la parte consciente. Entonces ahora yo sé que esa persona que está al lado mío, que me la está haciendo pasar mal, es para que yo sea paciente, por ejemplo. Entonces si te fijas, tomo el control. Ya, él me está enseñando a ser paciente, entonces ahora yo sé que tengo que ser paciente. Entonces cuando yo lo entiendo, automáticamente esa persona va a empezar a cambiar. Cuando yo entiendo que lo que me está enseñando mi enfermedad, tomo el control consciente de mi subconsciente. Porque tu subconsciente está trabajando en automático, ¿ya? Porque necesitas aprender ciertas cosas. Pero cuando yo me hago esas preguntas, automáticamente pasa al consciente. Y cuando está en el consciente, soy capaz de redirigirlo, ya de tomar el control de mi vida o las riendas de mi vida y empezar a ir hacia donde yo quiero ir. Entonces, más que nada, es un ejercicio muy simple, ¿ya? Buscar el problema, cuándo comenzó, de qué me sirvió, agradecérselo a esa persona, de qué me está sirviendo en el presente y qué pasaría si ese problema ya no existiera en mi vida. Ahí empezamos a traer tanta información al consciente que estaba trabajando en automático y podemos redirigir nuestra vida de alguna forma hacia donde queremos ir. Genial, Enzo. Muchísimas gracias por repetirlo. Espero que los participantes tengan la oportunidad de realizarlo y que encuentren esas respuestas y que se atrevan Sí, y se atrevan a adentrarse e ir cada vez salir más de la zona de profundo. confort. Sí, totalmente. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por este A ti, tiempo. Vladimir, Como lo dijimos, nos quedamos súper nos cortos, pero quedamos espero cortos. que en algún momento podamos repetir y extender un poco más. Absolutamente, extender un poquito más, sí, encantado. La respuesta de la comunidad ha sido increíble, muchas personas contentas, muchas preguntas quedaron pendientes, pero bueno, el tiempo es la limitante. Exacto, Eh, Nuevamente súper pero queda ahí. agradecido y bueno, Enzo, la despedida para ti, te dejo la palabra. A ti. Muchas gracias también a Unity y a esta experiencia también que están de impartir esta información, porque la información de repente es muy valiosa, y a veces quizás la historia, como te comentaba al principio, ha sido muy limitada y todos tenemos el acceso, no hay personas elegidas, todos somos elegidos, ¿ya? Y estamos justamente y tenemos el conocimiento y la información en nosotros mismos, simplemente hay que saber preguntarnos, entendernos, y justamente como decían los maestros antiguos, la iluminación se logra a través de entendernos a nosotros mismos, y si eres capaz de entender tu subconsciente, te vas a entender y vas a lograr justamente el punto donde quieres llegar o a tu máxima versión en este plano. Así que también muchas gracias a ustedes, a todas las personas también que estuvieron poniendo atención y esperando también que esta información les sirva y le aclare un poquito más su mente y lo ayude en el proceso de iluminación. Muchísimas gracias, Enzo, te enviamos un A fuerte ti, Vladimir, abrazo y que seguimos estés en súper. contacto. Adiós, Hasta un abrazo. luego, buenas noches y Chao. buena tarde. Buenas noches por allá.